Hola a todos, soy Antonio Hernández, profesor del Máster en Tecnologías Web. Este video tutorial tiene como objetivo ayudar al alumno a realizar el diseño CSS y maquetación HTML de la web que se muestra en pantalla. Es necesario que antes de ver el video tutorial, el alumno haya leído y comprendido los apuntes referentes a las unidades 1 y 2 de la asignatura 1, Lenguajes de Internet. Para realizar el ejercicio, vamos a utilizar la plataforma de desarrollo web Expression Web. Dentro de la plataforma nos creamos un nuevo fichero HTML, que va a ser nuestra nueva web. Y también nos vamos a crear un nuevo fichero CSS que vamos a utilizar como fichero externo. Vamos a poner el título ejercicio final. Guardamos. Y el CSS vamos a llamarle estilo.css en el mismo directorio. Vale, ya tenemos nuestros dos ficheros, el HTML y el CSS. Lo primero que vamos a hacer va a ser linkar el fichero externo CSS con la etiqueta link, como hemos visto en la teoría. Y con el atributo href vamos a decirle la ruta del fichero. Ahí está. Vamos a decirle el tipo de CSS y vamos a ponerlo como principal. Vale, ya tenemos el CSS linkado a la web, a la página HTML, y lo que vamos a hacer ahora es paso a paso definir la estructura HTML de nuestra web. En primer lugar, vamos a definir una capa que se va a llamar web, que va a ser la que englobe todo el contenido de nuestra web. Y dentro de esta capa va a haber otra capa div que va a ser la cabecera. Vamos a tener otra capa que voy a llamar principal, por ejemplo, y otra para el pie de nuestra web. Bien, como hemos visto en la imagen, también nos falta definir una que voy a llamar barra horizontal, donde va a estar el menú principal de nuestra aplicación. Dentro del principal vamos a definir dos capas que van a ser una lateral, donde va a ir el menú secundario, y otra donde se va a mostrar el contenido de nuestra web. Entonces esta voy a llamarle menú, voy a llamarle mejor barra lateral, y este va a ser nuestro contenido. Vale, por el momento vamos a dejar esta estructura HTML y ahora vamos a ir dándole forma en el estilo. Lo primero que tenemos que hacer siempre es definir los atributos generales del body, como el tipo de letra de nuestra aplicación, que puede ser, por ejemplo, Verdana. En caso de que el ordenador no pueda reproducir tipos de letra Verdana, pues podemos ponerle Arial o Georgia, por ejemplo. Vale. Vamos a poner ahora el color de fondo de nuestra aplicación, que va a ser
background color. Los colores podéis elegir los que queráis. Yo voy a definir los que tengo establecidos aquí en el ejemplo. Y vamos a poner también el color por defecto de las letras, que sea también este que hemos definido, de color de fondo del body. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser hacer un selector de ID para nuestra capa que hemos llamado web. Y vamos a establecer un ancho de 960 píxeles, que es un estándar de diseño web. Y vamos a decirle que la capa esté centrada. Con el margen 0 auto le decimos que la capa que engloba toda nuestra web esté centrada en el body. Vale, lo siguiente que vamos a hacer va a ser vamos a empezar por el diseño de la cabecera. Vamos a establecerle una altura de 100 píxeles, por ejemplo. Por defecto ya sabéis que el ancho de la cabecera va a ser el 100% del elemento padre, que en este caso sería web. Por lo tanto, el ancho de la cabecera sería 960 píxeles. Vamos a establecer el fondo de la cabecera, que voy a cogerlo directamente del ejemplo. Vale. Con la propiedad background color establecemos el fondo. Como hemos explicado en la teoría de clase, esta notación de color se podría poner simplemente así. El siguiente paso es establecer la clase para la barra horizontal, que vamos a decir que va a tener una altura de 40 píxeles, por ejemplo. Y vamos a definir el color de fondo va a ser este que hemos elegido previamente. Y también vamos a definir un borde de un píxel, por ejemplo, que va a ser de tipo offset, y el color va a ser este, por ejemplo. Vale. Si queremos ver, por ejemplo, cómo va el desarrollo de nuestra web, si pinchamos en el HTML y seleccionamos F12, la tecla F12, se nos reproduciría lo que hemos hecho en nuestro diseño web. Vemos que ya tenemos definida la cabecera y la barra horizontal donde va a ir nuestro menú principal. Vamos a seguir con el desarrollo de el estilo para la barra lateral y el contenido, y posteriormente para el pie. La barra lateral vamos a hacer que sea, por ejemplo, que tenga una anchura de el 20% de su contenedor padre, y vamos a indicar que tenga
un color como el de la cabecera. Vale. Vamos a darle también una altura mínima de unos 400 píxeles para que, como no tienen contenido en principio, se muestre la barra lateral. Y para el contenido vamos a hacer lo mismo. Como hemos dado un 20% de ancho a la barra lateral, el contenido vamos a darle un 80% y así conseguimos el 100%. Y vamos a establecer un color de fondo blanco y también una altura mínima de 400 píxeles. Vale, una cosa importante es que para que se muestre la barra lateral a la izquierda y el contenido a la derecha tenemos que hacer uso de la propiedad float para colocar la capa flotante en la izquierda y esta en la derecha. De esta manera, si probamos a ver cómo va, ya tenemos hecha nuestra cabecera, nuestra barra lateral y el contenido. Vale, vamos a mostrar ahora el estilo del pie. Para el pie vamos a poner una altura de 40 píxeles, por ejemplo, y el color del pie va a ser por ejemplo este. Una cosa importante, si por ejemplo ahora ejecutamos para ver cómo va, el pie no se muestra, y es porque los elementos que hay encima de él son los dos flotantes y pierden el flujo normal de la página. Como hemos explicado en clase, para solucionar eso tenemos que hacer uso de la propiedad clear, y al pie le indicamos que con el clear both le indicamos que permita elementos que no limita elementos flotantes a ambos lados, y por lo tanto se pasa a su posición de abajo. Aquí ya tenemos el pie abajo gracias a la propiedad clear both. Vale, vamos a seguir metiendo un poco de contenido. Por ejemplo, en la cabecera vamos a poner un encabezado de nivel 1, que aquí ponemos el título que queramos, web ejercicio final, por ejemplo. Para dar estilo podemos decirle simplemente en la cabecera que el color de la letra que esté dentro de la cabecera sea, por ejemplo, blanco, y que esté centrado con el text align center. De esta manera tenemos el texto centrado. Y por ejemplo, para bajar un poco vamos a utilizar la propiedad padding top para darle un relleno a la cabecera para que se centre el texto. Vamos a poner, por ejemplo, 20 píxeles. Como vemos, el padding me aumenta de tamaño la cabecera. Entonces voy a bajar un poco el tamaño para que se quede un poco más coherente. Vale. Entonces ya tendríamos el texto de la cabecera. Vamos ahora a hacer, por ejemplo, la barra horizontal. Vamos a crear un menú
que va a ser una lista en el que tenemos por ejemplo opción 1, lo ponemos con el Qt la tilde, por ejemplo ponemos opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y opción 5. Si ejecutamos ahora mismo esto, vemos que la lista está en forma lista, un elemento tras de otro, y con el estilo de lista con punto. Para solucionar eso, aquí la barra horizontal vamos a hacer una clase menú horizontal, o menú principal, por ejemplo, menú horizontal, en la que vamos a poner list style type en none para quitar el punto de la lista, y aquí vamos a ponerle una clase menú horizontal, por ejemplo. De esta manera vemos cómo se elimina el punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los elementos ponerlos de forma vertical. Y eso podemos hacerlo con la propiedad display. Para ello vamos a hacer uso de un selector un poco más avanzado, que es el selector descendente, en el que yo voy a aplicar una regla sobre los elementos de la lista que estén dentro de la clase menú horizontal. Y vamos a decir que display len, de esta forma, los elementos que la lista por defecto están verticales, con la propiedad display podemos hacer que se pongan seguidos en forma de bloque en una línea. Entonces simplemente ahora dándole un estilo a la lista, por ejemplo dándole un background color, vamos a decirle que el color sea, vamos a coger el ejemplo que he hecho antes, y tenemos el background color. Y si ahora lo ejecutamos, vemos cómo va tomando la forma de botón del menú. Vale, para que quede un poco más amplio vamos a darle un relleno de 5 píxeles, por ejemplo. Ya tenemos un poco un menú más amplio. Vamos a decirle que tenga un margen left de unos 200 píxeles. Vale, vamos a dejarlo ahí mismo, y con un margin top vamos a darle 5 píxeles, por ejemplo. Un poquito más para dejarlo centrado. Vale. De esta forma tenemos nuestros botones del menú horizontal. Vamos a ponerle, por ejemplo, un borde que sea de un píxeles solid, por ejemplo, que sea sólido, y el color vamos a ponerle el color de fondo del body. Aquí.
como lo he puesto en el menú horizontal, coge todo el menú, y esto había que ponérselo a cada elemento de la lista. Entonces si lo ponemos aquí y así, ¿vale? Tenemos ahora todo el menú. Una propiedad importante es la propiedad cursor para los botones, que podemos modificar el estilo del puntero. Con el cursor pointer ponemos la manita que indica que ese botón es seleccionable, que es un menú. Vamos a darle el estilo de botón. Vale, vamos a seguir. Vamos a, por ejemplo, la barra lateral. Vamos a crear otra lista con un menú vertical que vamos a hacer aquí. Vamos a poner también, vamos a copiar y pegar la lista anterior. Vale. Y vamos a definir un estilo para el menú vertical. Por ejemplo, una clase. Menú vertical. Vale. Vamos a darle en el HTML de la clase a la lista. En este menú vertical vamos a poner, por ejemplo, un background color. Vamos a ponerle el estilo del hogar horizontal, por ejemplo. Con la almohadilla. Igual que hemos utilizado antes en un selector descendente, vamos a hacer lo mismo aquí. De esta forma vamos a crear un estilo para los elementos de la lista que estén dentro de menú vertical. A estos botones vamos a darle una altura de 30 píxeles, por ejemplo. Y vamos a crear un borde de un píxel de tipo inset, por ejemplo, y que sea del color de fondo del body, por ejemplo. Vale, vamos a echar un vistazo. Ahí tendríamos las opciones. Vamos a quitar igual que antes, dos puntos, y quitar este espacio de aquí. Para ello, en el estilo del menú vamos a decirle que el padding right va a ser 0, y que el style tip no. Vale, esto va a ser vale.
Ahora mismo tenemos ya definido nuestro menú en la barra lateral. Vamos a darle un poco de forma, eh, por ejemplo centrando el texto, y el color del texto va a ser un color claro como el de la cabecera, por ejemplo, que se vea bien. Vale, de esta forma tenemos ya las opciones. Vamos a ponerle también vamos a darle un poco de padding para que quede centrado. Vale. Y también la misma propiedad que antes para hacer que el cursor del ratón aparezca la manita con el cursor pointer. Ya tenemos aquí nuestro menú. Vamos a meter un poquito más de información por ejemplo, en el pie vamos a poner un párrafo. Ejercicio final. Antonio Hernández Cervantes. Vale, vamos a darle un estilo al párrafo del pie. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de color blanco y que esté centrado. Vale. Vamos a darle un padding top para bajar un poco el texto de 5 píxeles. 3 píxeles mejor. Vamos a dejarlo así. ¿Qué nos queda? Vamos a poner aquí también una imagen del logo de la UCLM. Dentro de la barra lateral vamos a introducir una etiqueta imagen. La ruta de la imagen la tengo por aquí. Vamos a poner el logo de la UCLM. Y aquí vamos a poner el atributo logo UCLM. Vale. Vamos a probar a ver si sea bien, sale la imagen. Lo que vamos a hacer ahora va a ser esta imagen centrarla en la barra lateral y por ello vamos a crear un div con la clase logo UCLM, por ejemplo. Vamos a crearnos una clase aquí. Vamos a darle
margen top de 40 píxeles para darle. Y también con la propiedad TextAlign podemos centrar la imagen en la capa contenedora. De este modo dejamos el logo ahí bien puesto. Por último vamos a rellenar la información del contenido de la web. Si no recuerdo mal, vamos a hacer 2 columnas. Vamos a poner la columna 1 y esta va a ser columna 2, ¿vale? Dentro de la columna 1 vamos a definir un encabezado de nivel 3 en el que ponemos el título columna 1 y vamos a hacer lo mismo para la columna 2, título columna 2. Y aquí vamos a introducir un texto cualquiera, que voy a coger el típico del ejemplo de Lorem Ipsum. Vale. Y aquí el mismo texto. Vale, si ejecutamos para ver cómo se visualiza, vemos que tenemos un posicionamiento normal de las capas. Para hacer 2 columnas vamos a situar esta capa con float left y esta con float right. Así que en el estilo, dentro del contenido vamos a definir una clase, columna 1, en la que pongamos float left. Y aquí vamos a definir columna 2 con float right. Como siempre vamos a definir un ancho para los elementos flotantes, por ejemplo de 200 píxeles, y este igual. Simplemente con eso ya deberíamos ver que perdona, hemos puesto aquí un identificador, por lo tanto el selector debe tener una almohadilla, no de clase. Vale. De esta manera vemos que se nos sale, por lo tanto vamos a aumentar un poco el ancho de la columna. Vamos a ponerle 300, por ejemplo. Vale. Vamos a definir 310 para cada columna, por ejemplo. Y ahora finalmente 330. Sí, vamos a dejarlo así para que se quede cuadrado. Vamos a poner el texto del contenido que sea justificado. De esta manera se ve todo el texto justificado, y a la columna 1 vamos a darle un margen left de 20 píxeles, por ejemplo,
y la columna 2 un margen right de otros 20 píxeles. Vamos a darle un poco más para que se quede centrado. 40 píxeles. Vale. Podemos dar casi el ejercicio por concluido. De esta forma tan sencilla podemos hacer una estructura HTML de una web sencilla. Esto ha sido todo, gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier problema o sugerencia, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ahí tenéis mi email. Un saludo.